El régimen comunista cubano no solamente ha extinguido la libertad, ha acabado poquito a poco con su pueblo, sino que además arrebató, robó literalmente propiedades, empresas, tierras, puertos, negocios completos, dejando a sus dueños sin ninguna reparación y sin ninguna compensación. Ahora, yo quise sacar esta mañana algunos datos para compartir con ustedes. La Foreign Claims Settlement Commission certificó 5.913 reclamos por bienes confiscados. Esto tenía en aquel momento un valor de aproximadamente $2 millones, 1.9 millones de dólares. Pero si lo traemos a la actualidad, ajustados por los intereses actuales, se acercaría a los 8.000 millones de dólares, y eso sin contar con las decenas de miles más que aún no se han formalizado. Y estas expropiaciones, como yo les decía, no son numeritos, no son simplemente datos, cifras abstractas, son vidas destruidas, señores. Son patrimonios arrebatados a familias de bien, son sueños truncados, familias cubanas que trabajaron toda una vida y vieron cómo su propiedad o su pequeño negocio, que en ese momento era próspero, se convirtió en mercancía estatal sin ninguna indemnización. Esta es la suma de casas arrebatadas, de tierras expropiadas, de cadenas hoteleras, de refinerías que alguna vez sostuvieron familias y comunidades enteras. Hoy el gobierno del presidente Donald Trump está respaldando estos reclamos ante el Tribunal Supremo, pidiendo una compensación para aquellos que nunca recibieron nada de lo que les fue robado, y utilizo la palabra robar, porque eso es lo que fue esa confiscación hace más de 6 décadas. Y este proceso en el que estas empresas grandes están presentando sus argumentos para que la Corte Suprema de Estados Unidos finalmente dicte justicia, va a revisar no solamente ese pasado dantesco, cruel, sino que también puede sentar, como les decía, una jurisprudencia y un precedente moral para que nadie crea que el despojo prolongado es aceptable y para que estas familias puedan reclamar sus derechos. Y para hablar sobre todo esto, tenemos con nosotros a Nicolás Gutiérrez. Él es presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en Miami, abogado constitucionalista. Su familia fue una de las más afectadas por las expropiaciones del régimen cubano y durante años además se ha dedicado a copilar información sobre este tema, no solo, insisto, sobre su caso, sino también sobre el de otros cubanoamericanos y estadounidenses afectados. Muchísimas gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Por supuesto, es un placer y un honor estar aquí con usted y sus radio oyentes hoy. Nicolás, ¿cómo hay que interpretar lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, primeramente es muy alentador y hasta cierto punto una vindicación de muchas décadas de esfuerzo, que 2 casos de los 45 más o menos que se han entablado desde el 2019 bajo el título 3 de la ley Helms-Burton, estos 2 casos han llegado a la estrata más alta de la jurisprudencia norteamericana, la Corte Suprema Federal, la cual solo acepta menos de la mitad de 1% de los casos que se le apelan a esta institución. Estos 2 casos, los demandantes triunfaron en la Corte de primer nivel del distrito. Esas victorias fueron reversadas por la Corte de Apelaciones en ambos casos en el segundo nivel, y ahora han apelado a la Corte Suprema. La Corte Suprema ha aceptado sus casos. Entre ayer y hoy ocurrieron lo que se llaman los argumentos orales por los abogados correspondientes después que presentaron sus escritos. Ahí también el Departamento de Justicia norteamericano argumentó a favor de los reclamantes en ambos casos. También la administración del presidente Trump y un grupo de congresistas bipartidistas presentaron lo que se llama un escrito de amigos de la Corte. O sea, aunque no son partes directamente en estos 2 casos, tienen un interés grande en este caso, y presentaron sus escritos a favor de que la Corte aceptara estos 2 casos y considerara los argumentos de los demandantes, los cuales pueden traer una importancia, una afirmación, un fortalecimiento de esta ley que se ha utilizado relativamente poco desde el 2019, porque estos casos son complejos, ha habido algunas instancias donde cortes federales
en mi opinión, han mal interpretado la intención del Congreso en pasar esta ley. Y estas decisiones pueden afirmar la validez de este estatuto y ojalá permitir abrir las puertas para que haya más casos por más familias cubanas y cada caso de esto que se trae es adicionalmente un factor que desincentiva la Exacto. inversión extranjera que ha sostenido a la tiranía desde que colapsó la Unión Soviética ya hace 30 años. Nicolás, nosotros hemos conversado durante años en diferentes programas y a mí me gustaría ahora que tú comentaras a la audiencia que quizá no te conoce, cómo tu familia fue una de las más afectadas por las expropiaciones del régimen cubano y cómo poquito a poco, como una hormiguita, te dedicaste a recopilar todos los datos, todos los casos sobre otros cubanoamericanos y estadounidenses que también se habían visto afectados hasta que montas esta Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en Miami. En tu faceta además como abogado, lo que está ocurriendo hoy, yo decía, sienta jurisprudencia para que personas como tú y otras muchas familias quizá tengan una base legal después para poder apelar y que se cumplan sus derechos. Así es, así es. Mi bisabuelo llegó a Cuba en el 1851 del País Vasco, sin un medio en el bolsillo y con una educación de tercer grado. Y él trabajó con la colonia vasca que había ahí en Cienfuegos y poco a poco fue avanzando. Era un hombre brillante, sin educación formal, muy trabajador. Llegó en los 1880 llegó a hacer transacciones en la bolsa de Londres por telegrama. Imagínate, en esa época. Cuando él murió en el 1926, era uno de los hombres más ricos de la isla. Él tuvo 5 hijos, una de las cuales fue la mamá de mi papá. Entonces, mi papá fue la tercera generación, yo soy la cuarta, mis hijos serán la quinta. Nosotros nunca nos olvidaremos de esto. Es que hay mucho sacrificio, hay mucho que perdieron nuestros antepasados para que nosotros Claro. abandonemos esta causa justa y moral. Si ganamos algo, fantástico. Si no ganamos nada, por lo menos hemos hecho lo correcto moral y legalmente. Y mi papá me envió a una reunión de ya hace 26 años, perdón, hace 36 años, el grupo de los hacendados cubanos estaba reorganizándose en el exilio ya cuando acababa de derrumbarse el muro de Berlín, pensando que Cuba iba a ser próximamente libre. Y ha tardado mucho, mucho más de lo que quisiéramos. Mi papá ya falleció, muchos de mis clientes han fallecido, pero como yo era un abogado joven de una familia que ellos conocían y Claro. yo hablaba inglés perfectamente, mejor que ellos, me permitieron el honor de representar este grupo de personas tan honorables en los más altas esferas de la política norteamericana. Hicimos cabildeo en Washington, logramos pasar la ley Helms-Burton, que aunque pasó en el 96, Sí, pero su cláusula clave no se ejecutó hasta el 2023 por el presidente Trump en su primer mandato. mandato. Perdón, 2019. Y entonces eso ha servido como la base jurídica para estas demandas y además por las acciones del presidente Trump en Venezuela, por las acciones de Marco Rubio frente a la Secretaría de Estado de este país. Es posible que antes que estas demandas se resuelvan, haya un cambio en Cuba. Yep. Ahí quería llegar, si me permites, Nicolás, porque esa era mi pregunta principal. Vamos a ponernos que la Corte Suprema de Justicia no fallara en la forma que uno desea. Que la ley Helms-Burton no se aplicara hasta el 2019 en esa cláusula específica. Pero estamos ante la inminencia de un cambio en Cuba, de un cambio democrático en Cuba. Se perfila, se respira. ¿Por qué? Porque además tenemos un secretario de Estado que conoce perfectamente el dolor del pueblo cubano. Cuba vive una asfixia social increíble
no está llegando crudo, la situación es cada vez más terrible y no va a caber la menor duda que esas conversaciones que ya se han iniciado posiblemente puedan derivar en cierto tipo de negociación que permita la democracia a Cuba. Si esto ocurre, ustedes tienen además documentados todo lo que ha sido el robo sistemático de propiedades, de negocios, etcétera, del régimen hacia ustedes. ¿Creen que podría entonces existir la posibilidad de recuperar esos bienes materiales? Sin duda, la posibilidad existe, yo creo que es una buena posibilidad y nosotros vamos a empujar muy duro en esa dirección. Hemos estudiado lo que pasó en Europa Central y Europa Oriental hace ya 36 años o más, donde en cada uno de esos países, con ciertas diferencias entre ellos, reconocieron a los legítimos dueños. En algunos casos, devolviéndole propiedades en el estatus que estuvieran, en otros casos compensándolos de alguna A manera. mí. Los que fueron más generosos, los legítimos dueños, lograron más éxito económico porque lograron más inversión extranjera. Cuba está tan enterrada bajo casi 7 décadas de castrismo que va a necesitar una inversión masiva para salir del hueco donde esta gente la han dejado. Y la mejor manera de inspirar confianza en esa nueva inversión es reconocer a los que fueron confiscados ilegalmente, sin compensación, hace ya 65 años o más. Eso es lo que aspiramos para Cuba, no solamente para hacer justicia con nuestras familias, pero más importante, para permitir el renacimiento, la reconstrucción de una economía en Cuba que sirva al pueblo, que permita la participación del pueblo. Usted mencionó correctamente las Ujú. 5.913 reclamaciones certificadas al principio del programa. Sí. Ujú. Esas, para que entiendan nuestros radio oyentes o televidentes, esas eran solamente las que eran americanas en el momento de la confiscación. Wow. Esas constituían menos del 5% de la Wow. economía completa cubana. O sea, multiplica esos 8.000 millones que mencionaste Ajá. correctamente a un interés muy conservador. Multiplica eso por 20, por 30, por 50 y vas a ver la cantidad de valor que puede tener la economía cubana completa. Y aunque muchos de esas propiedades son de personas que ahora están exiladas en los Estados Unidos y quizás otros países, una gran parte, quizás más de la mitad de esas propiedades pertenecen a cubanos que por Claro. las razones que fueran nunca pudieron salir de la isla. O sea, la restitución de propiedades y compensación en casos donde ha sido materialmente alterada es una política que ayuda no solamente a unos cuantas compañías americanas o unos cuantos exiliados en Miami, es una política que ayuda a millones de cubanos, incluyendo dentro de la isla, que es lo que hace falta para que Ujú. nuestro pueblo, que no ha podido votar, que no ha podido acudir a las cortes, no ha podido hablar libremente por casi 7 décadas, tenga la oportunidad a través de sus hermanos y hermanas en el exilio, en un país libre como es este gran país, poder abogar por Ujú. sus derechos. Y esto es la causa por la cual hemos trabajado tanto y Totalmente. seguiremos trabajando hasta que tengamos éxito. Ahora, déjame decirte algo, porque yo insisto mucho que este programa se escucha mucho en Cuba, se escucha mucho también en Venezuela, y a mí me gusta ser claro con las personas que tienen la oportunidad de hacerlo. Em, el régimen no solamente robó propiedades, las confiscó bajo la percha de la confiscación, se las robó, pero se ha robado además el dinero que tendría que haber servido para el bienestar del pueblo cubano durante décadas. Hay 18.000 millones, según hablan, en diferentes paraísos fiscales. Yo recuerdo una foto, por ejemplo, de López Calleja que se hizo en Luxemburgo cuando fue a echar un ojo al dinerito que tenía Gaesa en algunos de esas bóvedas fiscales. Mi pregunta es, ¿tú crees como abogado constitucionalista que una vez que ese proceso de negociación concluya y que haya una vía democrática, ese dinero pueda ser restituido al pueblo de Cuba? Será muy difícil, pero no es imposible. Y donde hay una voluntad, hay un camino. O sea, no es la primera vez que se ha rastreado y recuperado
fortunas ilegales de dictaduras. Esto ocurrió después de que los nazis fueron derrotados en la Segunda Guerra, se ha hecho contra dictaduras en África, en otras partes, y se hará en el caso de Cuba. Ese dinero tiene que volver al pueblo de Cuba, incluso ha salido que el petróleo que Venezuela proveía antes de la acción militar de los Estados Unidos el mes pasado, el petróleo que le proveía a Cuba, era revendido. El régimen cubano lo vendía, claro, era revendido, se quedaba total. con los ingresos y no ayudaba al pueblo. No, y te doy una peor todavía, Nicolás. No solamente revendía el petróleo que entraba de Venezuela o que entraba de México, sino que además lo revendía no para el pueblo de Cuba o para hacer una central energética como se necesita, lo revendía para maquinarias de represión, para tener todavía más sostenido al pueblo. Y para esas cuentas que tiene en paraísos fiscales, tú sabes, eso es, para mí eso es lo más demoledor que existe. Y al mencionar y el reportaje que ha hecho el Miami Herald y Nora Gámez Torres y otros sobre estas cuentas bancarias en paraísos fiscales, para que esa información sea disponible a nosotros, tiene que haber habido filtraciones de Gaesa, porque hay alguien que está cooperando. Desde la época pero desde la época de López Calleja, o sea que era el duro. Ranuras, fisuras dentro de el monolito, el régimen que antes se pensaba que era monolítico. Vete tú a saber si incluso además dentro de la propia familia, porque estos cachorros castristas, muy a diferencia de la generación anterior donde podía existir al menos una vena ideológica, claro, les gustaba vivir del cuento, les gusta vivir muy bien, pero no tanto quizá con el descaro absoluto que viven estos cachorros, esta estirpe, como yo digo, de reyes sin corona, de esta monarquía caribeña de los Castro. Yo creo que en estos momentos ninguno de ellos, si se le diera la oportunidad de vivir en Cuba o de salir al exterior, yo te puedo garantizar que saldrían al exterior porque les gusta el capitalismo más que un tonto una piruleta. Esa es la realidad. Claro. Sí, así cualquiera es comunista. Ellos pueden ejercer capitalismo, pueden enriquecerse a costa del pueblo y pueden estar en yates en el Mediterráneo y todas las cosas que hemos visto. Pero tiene que haber sanciones, porque mira, ya ha habido sanciones a testaferros. Yo recuerdo hace poco tiempo en Las Vegas, por ejemplo, una empresa de turismo que se detectó que eran testaferros de uno de los nietos de Raúl. Ahora, por ejemplo, aquí en Miami-Dade, el otro día estábamos comentando con Dariel y con el congresista Jiménez cómo se les están apretando también las clavijas a esas empresas que están comercializando con bienes de lujo. Y la pregunta del millón, pero oiga, ¿ustedes creen que somos imbéciles? ¿A quién se le ocurre, a quién se le va a ocurrir que mandar un jacuzzi o mandar un Ferrari a Cuba es una exportación normal? No hay luz siquiera, hermano, no hay petróleo. ¿Quién puede gozar de ese privilegio? Pues obviamente el castrismo. Ahí es donde hay que atacar. Exactamente. Y para nosotros nos sabe muy mal que esta administración esté negociando con elementos de ese mismo régimen. Entendemos las razones, entendemos por qué lo hicieron en Venezuela. No estamos de acuerdo. Claro, pero ¿con quién se va a hacer? Claro, la pregunta es, ¿y con quién se va a hacer? Exacto. Quizás sea una píldora muy amarga que tengamos que tragar, pero solo por el muy corto tiempo. Una transición interina hasta que se abra un proceso democrático plenamente dentro de Cuba y Venezuela también. Claro, y luego Nicaragua. Claro, porque si no hay una ocupación, si no hay una extracción completa, tienes que negociar con alguien del régimen. Eso es impensable. Y tratar de buscar además esa vía pacífica donde se respeten las condiciones democráticas, pero donde obviamente se comienza una línea de negociación. Uno puede llegar simplemente y decir, bueno, las negociaciones con el Cangrejo, con el nieto de Raúl. En un principio se hablaba de Alejandro Castro Ospín. Ya nos dimos cuenta que esas negociaciones de México podían haber sucedido, pero realmente las conversaciones que Marco quiere entablar en estos momentos para analizar esas vías de negociación en un futuro se están dando con el Cangrejo, quizá además porque él tiene una visión mucho más capitalista, tiene una visión mucho más aperturista y le importa un rábano, hablando mal y pronto, la ideología castrista que hayan podido tener sus antecesores. Esa es la verdad. Les gusta vivir bien, les gusta la visa oro y el olorcito a Chanel. Así es. Yo tengo gran confianza que Marco Rubio y su equipo
son parte de nuestra comunidad. Él se crió igual que nosotros, él sabe el dolor del pueblo de Cuba dentro y fuera de la isla, y yo confío que él mantendrá en una línea recta, quizás algunos otros elementos de la administración de Trump que tienen otros intereses. En Venezuela vimos que había algunos, el embajador Rick Grenell y otros que querían negociar con la dictadura, y lo que triunfó fue una extracción militar, quizás no completa, pero por lo menos Claro, pero que el señor Granel tenía muchos intereses, el señor Granel Correcto. tenía muchos intereses personales que quedaron mitigados Correcto. por las decisiones del Correcto. secretario de Estado.